Jalisco es tierra de tequila, de mariachi y de atardeceres que pintan el cielo como si Dios se hubiera puesto generoso con la acuarela. Pero también es tierra de silencios, de lugares donde el viento camina solo por calles que alguna vez tuvieron nombre, donde las paredes guardan conversaciones que nadie va a terminar y donde la hierba crece sin pedir permiso entre los escombros de lo que algún día fue la vida de alguien. Este estado tiene pueblos que ya no aparecen en las conversaciones, localidades que el mapa decidió olvidar y rincones donde el tiempo se detuvo con la brutalidad de quien apaga una vela de un soplido. Hoy vamos a hablar de 13 de esos lugares. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13, el Tempisque, en el municipio de Zapopan. A este pueblo lo mató una decisión que se tomó en una oficina con aire acondicionado y café americano, muy lejos del sudor y del polvo que definían la vida diaria de sus habitantes. El Tempisque estaba metido en el fondo de la barranca de Huentitán, al norte de Zapopan, en una zona donde la ciudad de Guadalajara empieza a deshacerse entre cerros, vegetación y el rumor lejano del río Santiago. Era una comunidad pequeña, de unas 200 personas, con su escuela, su iglesia y su rutina de pueblo donde todos se conocen y donde los chismes viajan más rápido que las noticias. La vida en el Tempisque no era lujosa, pero era vida. Los habitantes cultivaban lo que la tierra les permitía, criaban animales y bajaban al río cuando este todavía no era el vertedero de químicos industriales en el que se convirtió después. Los niños iban a la escuela caminando por veredas de tierra, y los domingos la gente se reunía en la iglesia como lo habían hecho sus padres y sus abuelos antes que ellos. Todo funcionaba con la lógica simple de un lugar que no necesita mucho para mantenerse de pie. Pero alrededor del 2008, el gobierno del estado de Jalisco informó a los habitantes que debían desalojar. La razón era contundente y burocráticamente impecable. La Comisión Estatal de Agua iba a construir una planta de tratamiento de aguas residuales en las inmediaciones del pueblo. Lo que eso significaba en términos prácticos era que el Tempisque se iba a convertir en un vertedero de contaminación y olores nauseabundos. Un lugar donde respirar sería un acto de valentía más que de necesidad biológica. La gente no tuvo muchas opciones. Cuando el gobierno te dice que tu pueblo va a oler a drenaje las 24 horas del día, los 365 días del año, la conversación sobre quedarse se vuelve bastante corta. Los habitantes se fueron llevándose todo lo que pudieron cargar. Y cuando digo todo me refiero a todo. Se llevaron las puertas, las ventanas, los marcos, las bisagras. Desmontaron sus propias casas pieza por pieza, como quien desarma un rompecabezas que ya no quiere volver a armar. Fue una mudanza que tenía algo de funeral, porque cada puerta arrancada era la confirmación de que nadie iba a regresar. No todos se fueron al mismo tiempo. Hubo quienes se resistieron, quienes dijeron que de su pueblo no los sacaba ni la contaminación, ni el gobierno, ni el mismísimo diablo. Pero la realidad tiene una forma muy particular de ganarle a la terquedad. Sin vecinos, sin comercio, sin la vida que le da sentido a un pueblo, los que se quedaron terminaron cediendo ante la soledad. Poco a poco, el Tempisque se fue vaciando, hasta que solo quedaron los muros pelados, los cimientos desnudos y el eco de lo que alguna vez fue una comunidad. Hoy, el Tempisque es un esqueleto de adobe y concreto que los senderistas encuentran al final de las vías que bajan por la barranca de Huentitán. Los caminantes del fin de semana pasan entre las ruinas, se toman fotos con las paredes cubiertas de maleza y siguen su camino sin saber que hace menos de 20 años ahí vivía gente que desayunaba, que reñía con los vecinos y que veía las estrellas desde su patio. El pueblo existe todavía, pero solo como cáscara. Lo que tenía adentro se lo llevaron sus habitantes, puerta por puerta, ventana por ventana. Número 12. Arcediano, en el municipio de Guadalajara.
Arcediano es quizá el pueblo fantasma más emblemático de la barranca de Huentitán, y su historia es una de esas que empieza con un puente y termina con dinamita. El pueblo estaba asentado a ambos lados del río Santiago, en lo profundo de la barranca, y su elemento más reconocible era precisamente el puente de Arcediano, una estructura colgante inaugurada en 1888 que conectaba las dos mitades de la comunidad por encima de las aguas del río. Durante más de un siglo, ese puente fue la columna vertebral de Arcediano. Por ahí pasaban las mercancías, los arrieros, los amores de juventud y las noticias del mundo exterior. La gente subía y bajaba la barranca con una naturalidad que hoy parece imposible, recorriendo casi 4 kilómetros cuesta arriba entre piedras y huizaches para llegar a Guadalajara. Era un trayecto que curtía las piernas y el carácter, y que hacía que cada viaje a la ciudad fuera una pequeña expedición que se planificaba con días de anticipación. La vida era dura, pero tenía un ritmo que los habitantes conocían de memoria. Las huertas de mango daban sombra y fruta en abundancia. El río todavía era navegable y limpio. Los deportistas y senderistas del fin de semana bajaban desde Guadalajara a estirar las piernas. Y las familias se transmitían el oficio de vivir en la barranca, como quien hereda una receta de cocina que no se escribe en ningún libro, sino que se aprende viendo y haciendo. Todo cambió a principios de los años 2000, cuando el gobierno de Jalisco concibió la idea de construir una presa en la zona para alimentar de agua a Guadalajara. El problema era que el agua del río Santiago llevaba años contaminada con desechos industriales, metales pesados y sustancias que ningún ser humano debería consumir ni de lejos. Pero el proyecto siguió adelante, y con él llegaron las notificaciones de desalojo. La gente empezó a recibir visitas de funcionarios del gobierno que les explicaban, con esa cortesía fría que tienen los trámites que destruyen vidas, que debían abandonar sus hogares. Algunos aceptaron los pagos que ofrecía el gobierno y se fueron con la resignación de quien entiende que pelear contra el Estado es como pelear contra la lluvia. Otros resistieron. Entre ellos destacó una mujer llamada Guadalupe Lara, que se convirtió en la voz de quienes no querían irse y en el rostro de una lucha que los medios de comunicación y los partidos políticos usaron a su conveniencia. Guadalupe vio cómo demolían las casas de sus vecinos una por una. Vio caer la escuela, la capilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe y finalmente el puente mismo, que fue dinamitado sin mayor ceremonia. Ese puente que había conectado a la comunidad durante más de un siglo desapareció en cuestión de segundos. Algo se rompió dentro de la gente que todavía recordaba haberlo cruzado de niños. La presa nunca se construyó. El proyecto fue cancelado después de que estudios adicionales confirmaron lo que cualquier persona con sentido común ya sabía. El agua del río Santiago estaba demasiado contaminada para consumo humano. Un niño llamado Miguel Ángel López Rocha había muerto en 2008 después de caer al río y tragar agua con niveles de arsénico 400 veces superiores a lo que el cuerpo humano puede tolerar. Pero para cuando se canceló el proyecto, Arcediano ya estaba vacío. La gente se había ido, el puente era escombro y las huertas de mango crecían sin nadie que las cosechara. Hoy Arcediano es un paisaje de fincas abandonadas donde deambulan perros sin dueño entre la maleza y el calor. Existe una réplica del puente a unos 800 metros de donde estaba el original, como un monumento a algo que ya no tiene sentido recordar porque nadie queda para hacerlo. Número 11. Las Juntas, en la barranca de Huentitán. A pocos kilómetros de Arcediano, siguiendo las viejas vías del funicular que alguna vez transportaba gente y mercancía por la barranca, se encuentra lo que queda de Las Juntas. Este caserío era un punto de paso para arrieros y trabajadores que recorrían las rutas rurales entre la parte baja de la barranca y la ciudad de Guadalajara. Con el tiempo se convirtió en un asentamiento estable, con sus casas de adobe,
su plaza y la lógica cotidiana de cualquier pueblo chico donde todos saben a qué hora se levanta el vecino. Las Juntas murió por acumulación de problemas, como mueren tantas cosas en este país. No de un golpe limpio, sino de una hemorragia lenta que nadie se molestó en detener. La falta de servicios básicos fue uno de los factores, pero no el único ni el más decisivo. El aislamiento geográfico complicaba absolutamente todo. Llevar un enfermo al hospital era una odisea que podía durar horas de camino cuesta arriba. Conseguir materiales de construcción implicaba coordinar mulas y voluntades, y la amenaza constante de deslaves e inundaciones hacía que cada temporada de lluvias fuera una ruleta rusa geológica donde apostar la casa no era una metáfora, sino una descripción literal de la situación. El golpe definitivo llegó cuando el proyecto de la presa de Arcediano empezó a tomar forma en los escritorios del gobierno. Si Arcediano iba a desaparecer bajo el agua, las Juntas perdían su razón de existir como punto de conexión y de tránsito. La comunidad dependía en buena medida de la actividad que generaba su vecino de Barranca. Y sin Arcediano, el futuro se reducía a una palabra: nada. Además, la contaminación del río Santiago había ido empeorando año con año, convirtiendo lo que alguna vez fue una fuente de agua y de sustento en un canal de desechos que nadie en su sano juicio querría tener cerca. La gente se fue sin aspavientos, sin marchas de protesta ni conferencias de prensa. Se fueron con la resignación callada de quien sabe que contra la geografía y la burocracia no hay argumento que valga, y que a veces lo más sensato que puede hacer uno es cerrar la puerta y no voltear atrás. Hoy el lugar funciona como punto de descanso para los senderistas que bajan la barranca por el camino de las vías del antiguo funicular. La antigua plaza sigue ahí, rodeada de casas vacías y de la vieja central hidroeléctrica que ya solo produce silencio y un poco de nostalgia para quien tenga la sensibilidad de sentirla. Los visitantes se toman fotos entre las ruinas, descansan un rato sentados en piedras que alguna vez fueron parte de un muro, y siguen su camino sin detenerse a pensar que están pisando el mismo suelo que alguna vez sostuvo la vida entera de una comunidad que ahora solo existe en la memoria de quienes tuvieron que dejarla. Número 10. Lomas del Mirador, etapa 15, en Tlajomulco de Zúñiga. Este no es un pueblo fantasma en el sentido tradicional. No hay casas de adobe centenarias ni iglesias coloniales cubiertas de hiedra. Lo que hay son edificios de concreto gris, 8 torres de departamentos que nunca conocieron la pintura, el enjarre, ni mucho menos a una familia que les diera vida. Se le conoce como el Chernóbil mexicano. Y aunque el nombre suena exagerado, cuando uno ve las imágenes entiende por qué la gente lo llama así. Lomas del Mirador fue un proyecto de vivienda de interés social impulsado por la constructora Omex en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. La idea original era crear un polo habitacional masivo donde miles de familias pudieran acceder a una vivienda propia a través de créditos del Infonavit. El fraccionamiento completo llegó a tener más de 10.900 viviendas construidas, repartidas en múltiples etapas. Pero la etapa 15 nunca se terminó. En 2012, Omex detuvo las obras porque ya no tenía presupuesto. La empresa atravesaba una crisis financiera que la llevaría al borde de la quiebra en 2014. Los 500 departamentos de la etapa 15 quedaron en obra negra, sin acabados, sin instalaciones eléctricas, sin tuberías de agua, sin puertas ni ventanas. Cascarones de concreto abiertos al viento y a la lluvia, como bocas que gritan algo que nadie quiere escuchar. El problema no era solo la obra inconclusa. La zona carecía de pozos de agua suficientes para abastecer a los habitantes, lo que significaba que incluso si alguien hubiera querido comprar uno de esos departamentos, el suministro de agua habría sido intermitente en el mejor de los casos e inexistente en el peor. Esa falta de agua fue la sentencia definitiva del proyecto.
Los inversionistas que se acercaron a evaluar la compra del desarrollo se retiraron en cuanto descubrieron que no había infraestructura hídrica para sostener la vida ahí dentro. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tlajomulco de Zúñiga tiene más de 77,000 viviendas abandonadas, lo que lo convierte en el municipio con más casas deshabitadas de todo México. Lomas del Mirador es el símbolo más visible de ese fracaso urbanístico, pero no es el único. En la zona metropolitana de Guadalajara hay más de 451,000 viviendas vacías, según el censo de 2020. Es una ciudad que construyó casas como si fueran tortillas, sin preguntarse si alguien las iba a necesitar o si el lugar donde las ponían tenía agua, transporte o futuro. Hoy la etapa 15 de Lomas del Mirador es un paisaje que parece salido de una película postapocalíptica. Los edificios grises se alzan entre la maleza, cubiertos de grafiti y habitados solo por insectos, perros callejeros y el ocasional grupo que usa los edificios como escenario de paintball. Es un lugar que atrae a youtubers, a curiosos y a periodistas, todos fascinados por la estética del abandono. Pero detrás de esa estética hay una historia de familias que pagaron créditos hipotecarios por casas que nunca existieron, de una constructora que prometió hogares y entregó cascajos, y de un modelo de vivienda que priorizó las ganancias sobre la dignidad. Número 9. Rancho Nuevo, en el municipio de Teocaltiche. Rancho Nuevo no fue abandonado por la naturaleza, ni por la economía, ni por un proyecto gubernamental. Rancho Nuevo fue abandonado por el miedo. Esta comunidad estaba ubicada en Teocaltiche, en los Altos de Jalisco, una región que durante décadas fue sinónimo de ganadería, producción lechera y una tranquilidad que rayaba en el aburrimiento. Aquí no pasaba nada, contaban los viejos del pueblo, ni bueno ni malo. La gente se dedicaba a sus vacas, a sus tierras y a sus rutinas, y el mayor escándalo del año era algún pleito de cantina que se resolvía con un apretón de manos y una cerveza. Eso cambió a partir de 2017, cuando los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado llegaron a la zona norte de Jalisco. La frontera entre Jalisco y Zacatecas se convirtió en territorio en disputa, y comunidades como Rancho Nuevo quedaron atrapadas en medio de una guerra que no habían pedido y que no podían ganar. Las desapariciones empezaron a multiplicarse. Las balaceras dejaron de ser rumores lejanos para convertirse en parte de la noche. Los jóvenes recibían visitas en sus casas, toquidos de madrugada que no eran para invitarlos a una fiesta, sino para reclutarlos a la fuerza. Una maestra rural contó cómo en mayo de 2021, al menos una decena de adolescentes y jóvenes menores de 30 años prefirieron huir sin documentos hacia Estados Unidos antes que quedarse a esperar lo que venía. Los amenazaron uno por uno, fueron a buscarlos a sus domicilios. No les dejaron opción. La gente fue saliendo poco a poco. Primero las familias con hijos pequeños, después los comerciantes que ya no tenían a quién venderle nada, luego los viejos que se resistían a irse, pero que al final entendieron que la soledad es tan peligrosa como las balas. La iglesia se quedó vacía. Los comercios cerraron y las casas empezaron a mostrar marcas que no eran de la intemperie, sino de la violencia. Según reportes de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, en 2021 se recibieron 16 denuncias de desaparición relacionadas con la zona de Teocaltiche, aunque se estima que muchas más no fueron reportadas por miedo a represalias. Rancho Nuevo es hoy una comunidad donde los únicos que transitan por las calles son los fantasmas de una vida que se apagó sin hacer ruido. Número 8. Zipoco, en el municipio de Santa María del Oro. Santa María del Oro está ubicado en el extremo occidental de Jalisco, en la colindancia con Michoacán, a unos 200 kilómetros de Guadalajara. Es un municipio serrano de la Tierra Caliente donde viven unas 5,000 personas distribuidas entre la cabecera municipal, sus tenencias y las comunidades rurales.
o mejor dicho, donde vivían, porque a estas alturas ya son bastantes menos. Sipoco era una de esas comunidades, un pueblo de gente trabajadora que se dedicaba a la ganadería y a la agricultura, con la vida modesta pero digna que caracteriza a los ranchos de esa zona. Todo se vino abajo cuando la presión del crimen organizado se intensificó en la región. Las familias empezaron a recibir amenazas, a escuchar balaceras de madrugada, a ver pasar camionetas que no eran del vecino. Un profesor llamado Vidal, que prefirió no dar su apellido completo por razones obvias, explicó que la gente de Sipoco fue desplazada junto con los habitantes de otras comunidades cercanas. Toda la gente que estamos por ahí alrededor, dijo, vivimos de lo poco que tenemos, porque todo se quedó allá. Las familias huyeron con lo que pudieron cargar: estufas, refrigeradores, colchones, ropa. Algunos arriaron su ganado por los caminos de tierra, no para venderlo en un mercado, sino para tener algo que comer mientras encontraban dónde empezar de nuevo. Lo peor, según los testimonios de los desplazados, fue que cuando pidieron ayuda al gobierno, la respuesta fue insuficiente. Las familias acudieron a una reunión con elementos del ejército mexicano, y mientras estaban ahí, los grupos armados los atacaron. La gente tuvo que tirarse al suelo mientras las balas pasaban por encima de sus cabezas. Pidieron al ejército que interviniera, pero los militares respondieron que no podían, que no estaban comisionados para ese sector. Sipoco se quedó vacío. Las casas están ahí, con las puertas abiertas y las pertenencias que nadie alcanzó a llevarse, esperando a dueños que probablemente nunca van a regresar. Número 7. Los Plátanos, en el municipio de Santa María del Oro. A poca distancia de Sipoco, la comunidad de Los Plátanos corrió la misma suerte. De todas las familias que vivían ahí, solo quedaron 2 personas. Un par de adultos mayores que se negaron a abandonar el ganado que sus vecinos habían dejado a la deriva cuando huyeron. Esos 2 ancianos alimentan animales que ya no tienen dueño, en un pueblo que ya no tiene vecinos, en una región que ya no tiene paz. Los Plátanos era una comunidad ganadera como tantas en esa zona de Jalisco. La gente criaba vacas, sembraba lo que la tierra daba y vivía con la parsimonia de quien no espera mucho del mundo, pero tampoco le pide demasiado. Había una lógica cotidiana en Los Plátanos que no necesitaba explicación. Los animales se alimentaban al amanecer, el queso se hacía antes de mediodía. La siesta era sagrada y las tardes se gastaban en reparar lo que el tiempo iba rompiendo. El desplazamiento fue masivo y rápido, mucho más de lo que nadie habría imaginado. Más de 100 familias salieron de ese solo poblado, buscando refugio en municipios de Michoacán, como Los Reyes y Tocumbo, o en otras localidades de Jalisco donde la violencia todavía no había llegado con tanta fuerza. Los habitantes denuncian que los grupos armados no solo los expulsaron, sino que se apoderaron de sus viviendas, de su ganado y de sus comercios. Reportan que se colocaron minas y explosivos en los caminos para impedir que la gente regrese, y que los predios transitables fueron minados para evitar también el avance de las fuerzas federales. Es una estrategia de tierra arrasada aplicada no por un ejército invasor, sino por organizaciones que operan dentro del propio territorio nacional, a plena luz del día y con una impunidad que resulta tan aterradora como las balas mismas. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Que no se pierdan en el algoritmo como se pierden estos pueblos en la sierra. Número 6. Petacala, en el municipio de Santa María del Oro. Petacala es otra de las comunidades del municipio de Santa María del Oro que pasó de ser un pueblo tranquilo a un refugio temporal para los desplazados de Sipoco y otras localidades cercanas. Pero la ironía de Petacala es que también terminó convirtiéndose en un lugar de tránsito. La gente que llegó huyendo de Sipoco buscó refugio ahí, solo para descubrir que la amenaza avanzaba en la misma dirección que ellos.
Las familias desplazadas que llegaron a Petacala vivían en condiciones precarias, dependiendo de la solidaridad de los habitantes locales y de los pocos recursos que habían logrado salvar. El ganado que algunos trajeron consigo servía como fuente de alimento y como moneda de cambio para sobrevivir los primeros días. Pero la presencia de grupos armados en la zona no disminuyó, y pronto Petacala también empezó a vaciarse. El gobierno de Jalisco emitió un comunicado en enero de 2024 reconociendo que 150 familias de las localidades de Zipoco, El Carrizo, Panales y Petacala habían sido desplazadas por miembros del crimen organizado. El comunicado aseguraba que las fuerzas federales y estatales reforzarían su presencia en la zona. Una promesa que los habitantes recibieron con el escepticismo que da la experiencia de haber sido abandonados tantas veces que ya perdieron la cuenta. La alcaldesa del municipio, Guadalupe Sandoval Frías, había pedido licencia para separarse de su cargo en 2022, oficialmente por motivos personales. Aunque fuentes cercanas a ella señalaron que la verdadera razón tenía que ver con la situación de violencia que hacía imposible gobernar un municipio donde las decisiones las tomaba alguien que no fue elegido en las urnas. Petacala hoy es un ejemplo de cómo la violencia no solo destruye el lugar donde golpea, sino que contamina los alrededores. Los pueblos que reciben a los desplazados terminan sufriendo el mismo destino, en una cadena de abandono que se extiende como una mancha de aceite sobre el mapa. Número 5. El Carrizo. En el municipio de Santa María del Oro. El Carrizo fue una de las últimas comunidades en vaciarse en la zona de Santa María del Oro, lo que significa que sus habitantes tuvieron el dudoso privilegio de ver cómo caía cada pieza del dominó antes de que les tocara a ellos. Primero fue Zipoco, luego Los Plátanos, después Panales y finalmente El Carrizo. Es difícil imaginar lo que se siente vivir sabiendo que tu pueblo es el siguiente en la lista. Ver llegar a los desplazados de la comunidad vecina con los ojos desorbitados y las camionetas cargadas, y preguntarte cuántos días faltan para que te toque a ti hacer lo mismo. Las familias de El Carrizo cargaron sus camionetas y sus vehículos con lo que pudieron: estufas de gas, refrigeradores, colchones y ropa. En los videos que circularon por redes sociales se podía ver a la gente arriando ganado por los caminos de tierra, sacando a los animales de sus corrales con la urgencia de quien sabe que lo que deja atrás ya no le pertenece. Las familias cruzaron hacia Michoacán buscando refugio, muchas de ellas sin saber a dónde iban exactamente, solo sabiendo que tenían que alejarse. Un habitante llamado Fabián, padre de 2 niñas, relató cómo tuvo que contener junto con otros pobladores uno de los ataques armados para darle tiempo a su familia y a los demás vecinos de evacuar. Describió cómo los atacantes llegaban en oleadas y cómo uno de ellos, al ser capturado brevemente por los habitantes, les reveló que los inyectaban con sustancias para que no sintieran cansancio durante las ofensivas. El Carrizo se quedó vacío, como los demás, y sus casas ahora son propiedad de nadie y de la maleza. Número 4. Zipoco, en el municipio de Santa María del Oro. El patrón se repite con la monotonía de una pesadilla que no cambia de guión, pero que cada vez duele un poco más. Zipoco era otra localidad del municipio de Santa María del Oro, con su gente, su ganado, sus rutinas y sus problemas cotidianos que en retrospectiva parecen ridículamente pequeños comparados con lo que vino después. Los habitantes de Zipoco hacían exactamente lo mismo que los de Zipoco, Los Plátanos y El Carrizo: vivir. Criaban animales, sembraban lo que podían y mantenían una economía local que no aparecía en ningún indicador macroeconómico, pero que sostenía familias enteras con la dignidad silenciosa de quien no necesita que nadie le diga cómo ganarse el pan. La comunidad tenía esa estructura típica de los ranchos de la sierra jalisciense: un puñado de casas dispersas entre los cerros,
un camino de terracería que conectaba con la cabecera municipal, y la certeza compartida de que el mundo exterior era un lugar lejano del que llegaban noticias, pero al que rara vez se iba. Los niños crecían conociendo el nombre de cada vaca del corral. Las mujeres sabían preparar queso con la misma habilidad con la que sus abuelas lo habían hecho. Y los hombres medían el tiempo no por el reloj, sino por la posición del sol y el humor de las nubes. El desplazamiento de Sipoco ocurrió dentro de la misma ola que arrasó con las comunidades vecinas. No hubo un día específico en el que todos decidieran irse, sino una acumulación de noches en las que el miedo fue ganándole la partida al apego. Las familias huyeron buscando refugio en cualquier lugar que pareciera más seguro, aunque la palabra seguro había dejado de tener mucho sentido en esa región. La comunidad se vació sin que ningún medio nacional le dedicara más que un par de líneas en una nota que agrupaba a todos los pueblos fantasma de la zona como si fueran un solo dato estadístico, como si la desaparición de una comunidad fuera igual a la de cualquier otra. Lo que distingue a Sipoco de los demás es que su abandono fue particularmente silencioso. No hubo enfrentamientos espectaculares ni videos virales que recorrieran las redes sociales generando indignación de 24 horas. La gente simplemente se fue, de noche, sin hacer ruido, como quien sale de una habitación donde se apagó la luz y ya no encuentra la puerta. El pueblo se quedó ahí, con sus corrales vacíos y sus casas abiertas, con la ropa colgada en los tendederos y los platos en la cocina, esperando un regreso que cada día parece más improbable y que con cada semana que pasa se va convirtiendo en una fantasía que solo los más tercos se atreven a alimentar. Número 3. El pueblo de los perros, en la barranca de Huentitán. Este lugar ni siquiera tiene un nombre oficial en los mapas, lo cual ya dice bastante sobre su condición. La gente lo llama el pueblo de los perros, y el apodo es tan literal como descriptivo. Al final de un recorrido de 4,5 kilómetros por el mirador de la barranca de Huentitán, entre los faldones de la sierra, aparece un caserío abandonado donde los únicos residentes permanentes son los perros callejeros que deambulan entre las casonas vacías. La historia de este lugar se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando la zona de la barranca de Huentitán todavía era un vergel de frutas y animales. Los viejos que quedan en las comunidades cercanas cuentan que aquello era un paraíso, un lugar donde los árboles frutales crecían sin esfuerzo y donde el río era tan limpio que la gente se bañaba en él sin pensarlo 2 veces. En 1923 llegó la empresa eléctrica de Chapala y las cosas empezaron a cambiar. La industrialización gradual de la zona, combinada con la contaminación progresiva del río Santiago, fue ahogando poco a poco la vida que había florecido en la barranca durante generaciones. Lo que antes era un ecosistema generoso se convirtió en un entorno cada vez más hostil, donde el agua ya no servía para regar. Los peces desaparecieron y el aire empezó a cargar con olores que no eran los del campo. Para la década de los 60, las inundaciones y la contaminación habían hecho su trabajo con la eficiencia despiadada de quien no tiene prisa, pero tampoco tiene piedad. Los poblados circunvecinos empezaron a vaciarse, y el paraíso que los viejos recordaban con nostalgia se convirtió en un paisaje de abandono que ni siquiera los más optimistas podían disfrazar. Hoy, según el último censo disponible, en toda la zona de la barranca apenas quedan unas 100 personas, distribuidas en asentamientos dispersos que más que pueblos parecen campamentos de resistencia. Una de las tradiciones más curiosas del lugar es que los visitantes que bajan a la barranca llevan croquetas y pedazos de tortillas secas para dejar a las afueras de las casonas abandonadas, alimentando a los perros que heredaron un pueblo que los humanos desecharon. Es un gesto que tiene algo de ternura y algo de absurdo, porque en cierta forma los perros son ahora los dueños legítimos de un lugar que nadie más reclama. Ellos no pagan predial,
No necesitan escrituras y no les importa que las paredes se estén cayendo. Para ellos, un pueblo abandonado es simplemente un pueblo con muchos patios grandes y ningún vecino que se queje del ladrido. También existe la costumbre de que los caminantes lleven piedras en las manos durante el descenso. No es para tirárselas a los perros, como uno podría pensar, sino para dejarlas en el suelo y usarlas como apoyo al subir de regreso, ya que la tierra erosionada hace que el camino de vuelta sea resbaladizo y traicionero. Es una precaución práctica que alguien inventó hace quién sabe cuánto tiempo y que se ha transmitido de boca en boca, como todas las tradiciones de los pueblos que ya no tienen quien las cuente. Número 2. Las comunidades de la Sierra limítrofe Jalisco-Michoacán. En la franja serrana que divide los estados de Jalisco y Michoacán, se extiende una zona que en los últimos años se ha convertido en un archipiélago de pueblos fantasma. No es un solo pueblo, sino una constelación de localidades que han ido cayendo una detrás de otra, como fichas de dominó alineadas por la violencia. El Santuario, Los Desmontes, El Saus, Santa Rosa, La Taberna y La Soledad son algunos de los nombres que aparecen en los reportes de desplazamiento. Aunque la lista real es probablemente más larga porque muchas comunidades desaparecen sin que nadie lo registre. Estas localidades tenían en común lo mismo que las diferenciaba del resto del país: su lejanía. Estaban metidas en la sierra, conectadas con el mundo exterior por caminos de tierra que en temporada de lluvias se volvían intransitables. Esa lejanía, que durante décadas había sido su protección, se convirtió en su condena cuando los grupos armados entendieron que un pueblo aislado es un pueblo vulnerable. Sin presencia policial, sin cobertura mediática, sin testigos incómodos, estas comunidades quedaron a merced de quien quisiera tomarlas. Los habitantes denuncian que fueron atacados con drones cargados de explosivos y con gente armada con fusiles de asalto. Denuncian que los grupos armados se apoderaron de sus viviendas, de su ganado y de sus comercios, y que los caminos fueron minados con explosivos para impedir cualquier intento de retorno. Las familias que lograron escapar se dispersaron hacia municipios de Michoacán, hacia otras zonas de Jalisco y hacia donde pudieron, cargando con lo poco que les cupo en la camioneta. Lo que queda en esas localidades es un paisaje de casas vacías, corrales sin animales y caminos por los que ya nadie transita. La economía local, que dependía de la agricultura y la ganadería, se derrumbó por completo sin dejar ni los cimientos de lo que alguna vez fue. Las escuelas cerraron porque no quedan niños que necesiten aprender a leer. Las tiendas cerraron porque no quedan clientes que necesiten comprar frijoles. Las iglesias cerraron porque no quedan feligreses que necesiten rezar por un milagro, aunque milagros es precisamente lo que más falta hace en esa zona del país. Es una muerte social completa, ejecutada sin una sola bomba nuclear, pero con efectos que recuerdan incómodamente a los de una. Y lo más perturbador es que esta muerte no ocurrió en un país lejano, ni en una época remota, sino aquí, en México, en pleno siglo XXI. A unas cuantas horas en coche de ciudades donde la gente sigue yendo al cine, comprando café y quejándose del tráfico como si nada estuviera pasando. Número 1. Lomas del Mirador, la etapa fantasma de la etapa 14, en Tlajomulco de Zúñiga. Ya hablamos de la etapa 15, pero la historia de Lomas del Mirador no termina ahí. La etapa 14 del mismo fraccionamiento tiene 472 viviendas, de las cuales apenas 35 están habitadas, es decir, más del 90% de las casas están vacías. En un solo edificio de departamentos vive una pareja sola. Son los únicos habitantes de un inmueble diseñado para decenas de familias. Una de esas habitantes, Guillermina Sánchez, llegó al fraccionamiento en 2013, cuando todavía parecía que el proyecto iba en serio. Fueron los primeros en habitar esa sección del desarrollo, y durante un tiempo las cosas funcionaron con relativa normalidad.
Pero poco a poco la gente empezó a irse. Las familias abandonaban sus departamentos y no regresaban. Los vecinos de arriba dejaban de hacer ruido, los de abajo dejaban de estacionar sus coches. La vida se fue apagando piso por piso, departamento por departamento, hasta que el silencio se convirtió en el inquilino mayoritario del edificio. Las razones del abandono son múltiples y se retroalimentan como un círculo vicioso perfecto. La ubicación periférica del fraccionamiento, a 30 kilómetros de Guadalajara, significa que llegar al trabajo implica horas de transporte. La falta de servicios básicos, especialmente el agua, hace que la vida cotidiana sea una batalla constante. La ausencia de escuelas, hospitales y comercios cercanos obliga a desplazarse para cualquier necesidad. Y cuando la gente empezó a irse, la inseguridad llenó el vacío que dejaron. Las casas abandonadas se convirtieron en refugio de actividades ilícitas, lo que a su vez espantó a más familias, lo que generó más casas vacías, lo que atrajo más inseguridad, y así hasta el infinito. El gobierno federal ha incluido a Tlajomulco en su plan para recuperar viviendas abandonadas, pero el reto es colosal. Expertos en urbanismo señalan que el problema no es solo de seguridad o de servicios, sino de un modelo de desarrollo que durante décadas priorizó la construcción masiva de viviendas baratas en la periferia sin considerar si la gente podría vivir dignamente en ellas. No fue un accidente, dicen los académicos, fue consecuencia de un sistema que buscaba rentabilidad y no bienestar. Tlajomulco, con sus más de 77,000 viviendas abandonadas, es el monumento más grande de México al fracaso de una política pública. Y Lomas del Mirador, con sus edificios grises y sus calles desiertas, es la postal que resume ese monumento. Y aquí termina este recorrido por 13 lugares de Jalisco que la mayoría preferiría que no existieran. 13 pueblos, rancherías y fraccionamientos que se quedaron sin gente por razones tan distintas como la contaminación, la burocracia, la violencia y la avaricia inmobiliaria, pero que comparten un mismo resultado: el silencio. Ese silencio que se instala cuando la última familia cierra la puerta de su casa sabiendo que no va a regresar. Cuando el último perro deja de ladrar porque ya no hay a quien ladrarle. Cuando la maleza cubre el último camino que alguien caminó alguna vez. Lo que más impresiona de estos 13 casos no es el abandono en sí, porque pueblos abandonados hay en todo el mundo y en todas las épocas. Lo que impresiona es la variedad de formas en las que un lugar puede morir. Algunos murieron por decisiones gubernamentales tomadas a cientos de kilómetros de distancia. Otros murieron porque alguien decidió que la ganancia importaba más que la vida de las familias. Y otros murieron porque la violencia les arrancó el alma antes de que pudieran siquiera entender qué estaba pasando. Pero en todos los casos, detrás de cada casa vacía hay una historia que nadie va a contar. Un cumpleaños que no se celebró. Una cena de Navidad que se quedó sin mesa y un amanecer que ya nadie va a ver desde esa ventana. Jalisco tiene tequila, tiene mariachi y tiene atardeceres de acuarela. Pero también tiene estos 13 secretos que el mapa prefiere no contar. Y ahora tú los conoces. Haz con esa información lo que quieras, pero no digas que no te avisaron.